Y vamos a retomar con la carta que estamos estudiando del apóstol Pablo a los filipenses. Y como su nombre lo dice, es una carta. Es una carta que el apóstol escribe desde una prisión, desde la prisión posiblemente en Roma. No estaba en una situación muy fácil. Y las palabras que escriben en esta carta pareciera que es de un hombre que está en una isla paradisíaca, que está disfrutando del sol, que está alegre. Pareciera que es una persona que tiene todas las comodidades y es como de lo que está empapada esa carta. No pareciera la carta de una persona que está en la cárcel. Si alguien en la cárcel nos escribe algo, muy posiblemente nos va a comenzar a contar de lo difícil que está su situación, nos va a decir de lo duro que es su pérdida de libertad. Pero las palabras que Pablo está expresándole a la iglesia en Filipo son palabras de gozo, de contentamiento y de esperanza. De eso está empapada esta carta. La carta de Pablo a los Corintios se escribe más o menos en el año 62 después de Cristo. O sea, habrían pasado unos 60, 62 años que el Señor Jesucristo ya había ascendido. Y Pablo expresa o escribe esta carta porque es el lugar en el que Dios aquietó su espíritu. Era un espíritu, el de Pablo, de un evangelista. Era una persona que no se podía quedar quieta. Él tenía que estar en todas partes predicando el evangelio. A donde quiera que él llegaba, se metía en problemas. Era un hombre problemático. Se metía en problemas. Cada vez que uno lee algo, el libro de los Hechos, por ejemplo, y está Pablo ya comenzando su ministerio, y uno lo ve metido en problemas. Pero los problemas en los que Pablo se metía no tenían nada que ver con sus pasiones carnales. Los problemas en los que Pablo se metía no tenían nada que ver con sus problemas financieros, ni mucho menos. Él se metía en problemas por causa de Cristo, por predicar a Cristo. Bien fuera entre judíos, bien fuera entre gentiles, bien en el lugar en el que él estuviera. Lo apedreaban, lo metían a la cárcel. Y siempre fue por causa del Señor Jesucristo. Y Pablo está escribiendo esta carta desde una cárcel por causa del Señor Jesucristo, por la predicación del Evangelio. Por eso a uno a veces le queda grande memorizarse ese versículo que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué tan fácil nos queda expresar esas palabras, pero qué tan difícil es ser imitadores de Pablo, así como Pablo era imitador de Cristo. ¿Cuál es nuestro día a día? ¿En qué nos ocupamos? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos ocupa este momento en nuestras vidas? ¿Qué roba nuestra atención? Pablo decía que no iba a hablar de otra cosa sino de Cristo y de este crucificado. Y sus palabras fueron reales y su vida lo demostró. Pablo entonces escribe esta carta y rápidamente los versículos de 1 y 2 son una salutación que él hace mostrando que él no estaba solo, enviando este saludo. Versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es entonces lo que nosotros obtenemos allí. Nosotros podemos ver que Pablo se llama, junto con Timoteo, a sí mismo se llama esclavo. La palabra siervo, traducido literalmente del idioma original, es esclavo. Y él dice que ellos son esclavos de Jesucristo. Y dice, con los obispos y diáconos, cuando saluda a los Filipos, les escribe a los Filipos y les dice: esto es para ustedes, y también para las autoridades que están con ustedes, o los gobernantes, o los que los presiden, o los que están a su servicio. Obispos y diáconos no tienen la connotación de ser los que mandan. Ahí está hablando de veedores, de los que están
encargados de la Grey, pero no son los dueños, son administradores. Y esos somos los que de una u otra manera estamos llevando adelante una iglesia local. Encargados, no dueños. Y eso nunca se nos puede olvidar a nosotros. Pero hoy vamos a ver rápidamente 3 o 4 versículos, del versículo 3 al versículo 6, vamos a concentrarnos en esta mañana. Y me devolvió un poco a lo que ya algunos habían visto, porque pues obviamente veo caras nuevas, hay personas que no estuvieron con nosotros desde el principio de esta carta, pero voy a darles otras herramientas para que podamos profundizar un poco más acerca de esta palabra. Dice así la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo, apóstol, le habla a los hermanos y les dice que él está persuadido de algo, que esa obra que comenzó en ellos va a ser perfeccionada hasta el día del Señor Jesucristo. Pero voy a mostrarles un diagrama. Vamos a desbaratar estos versículos y vamos a mirar de qué nos habla. Al principio va a ser un poco enredado, al final también, pero bueno, no mentiras. Vamos a colocar la primera imagen, por favor. Este es un diagrama de estos 4 versículos, 3, 4, 5 y 6 de Filipenses, ¿sí? Y si ustedes ven en la columna allá sería de la izquierda, ¿verdad? Encontramos lo que Pablo dijo, ¿sí? Aquí en el centro encontramos a Dios. Aquí vamos a encontrar en la siguiente columna referencias al tiempo y en la última columna todo lo que tiene que ver con la congregación. Básicamente en estas 4 cosas se centra Pablo en estas palabras que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Entonces lo primero que Pablo nos dice es que él le da gracias ¿a quién? A Dios. Damos la primer columna, doy gracias. Él entra en gratitud. ¿Y de qué él da siempre gracias? Hoy dice, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre. Pablo siempre está orando por los hermanos y está en gratitud por los hermanos en Filipo. Sus oraciones, si ustedes las ven aquí en rojo o más bien eso es como un moradito, dice sus oraciones, ¿sí? Dice que él ruega con gozo. Eso es lo que encontramos en este pasaje. Las oraciones de Pablo desde la cárcel, ¿sí? Dice que él siempre se acuerda de ¿quién? De los hermanos que están en Filipo. Él está pensando en él está pensando en los hermanos en Filipo. Y dice que tiene oración. Él allí en la cárcel ora por sus hermanos en Filipo. Y él dice que él ruega por ellos con gozo. ¿Cómo puede una persona que está en una condición como esa tener gozo? Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que confundimos gozo con alegría o con tristeza, con una emoción. El gozo es fruto del Espíritu Santo. La tristeza y la alegría es parte de nuestro ser. Es lo que un ser humano es. Todos los seres humanos, no importa la condición que estemos, podemos estar muy alegres o podemos estar muy tristes, y eso es parte de nuestra naturaleza. El problema es que muchas veces nuestra naturaleza se desborda. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de gozo, nos lleva inmediatamente al fruto del Espíritu Santo, que es gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, fe. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Y es el control del Espíritu Santo sobre las circunstancias de una persona. Si el Espíritu Santo no estuviese obrando en la vida de Pablo, estaría desesperado
porque la falta de libertad eso causa en nuestras vidas. Pero el apóstol entonces está diciendo que él lo que tiene en ese momento, cada vez que recuerda a estos hermanos, es gratitud. Doy gracias a Dios. Gratitud. Es un hombre agradecido por lo que están viviendo los que están allá afuera. Cuando esto no sucede, normalmente lo que hay es reproche. Como ustedes están afuera, como ustedes sí tienen libertad. Por eso necesitamos de la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que eso que nos esclaviza, nosotros podamos decir tenemos libertades en Cristo. Querido hermano, tú no necesitas estar en una cárcel para estar esclavo de algo, o amigo. Puedes estar siendo esclavo de tus pasiones, puedes estar siendo esclavo de tus ídolos. Y esa esclavitud muchas veces es por causa de ti mismo. Pablo estaba encarcelado por causa de Cristo, como les decía al principio. Y Pablo está expresando algo que no tiene que ver con él, sino que tiene que ver es con sus hermanos. Pablo dice lo siguiente, o con referencia al tiempo. ¿Cada cuánto oraba Pablo por los hermanos? Dice siempre. Miren las columnas que tiene que ver con el tiempo. Siempre. Su cabeza estaba ocupada en la oración delante de Dios. Y tenemos que pensar nosotros inmediatamente qué ocupa nuestra mente, qué ocupa mi cabeza. Pablo nos da una lección maravillosa de un hombre que no está ocupando su cabeza en las circunstancias que están pasando. Y cuando más adelante Pablo nos va a hablar de las circunstancias, él inmediatamente dice, pero en esto me gozo y me gozaré. Siempre. Porque las circunstancias, aun cuando son reales, es algo que nosotros podemos colocar delante de Dios y decirle, Dios, quiero ocupar mi mente en ti. Porque necesitamos depender de Él en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Es la única forma de sobrellevar la situación que estemos viviendo. Pablo menciona siempre de la siguiente manera. Sigamos la línea. Así como va la línea, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones. Siempre. Una continuidad en la oración por intersección por sus hermanos. Y primero que, en gratitud. Lo primero que él tiene es gratitud por los hermanos. Todas nuestras oraciones deberían arrancar desde la gratitud. ¿Por qué nos ayuda mucho cuando nosotros oramos primero por gratitud? Porque inmediatamente se desprende de nosotros y va hacia Cristo y va hacia la obra de Cristo en nuestras vidas o va hacia otros. Te doy gracias por lo que has hecho en mi vida. Te doy gracias por la obra de Cristo en mi vida. Te doy gracias por este buen día que me has dado. Indudablemente hay motivos de oración a los cuales también le podemos pedir a Dios. Pero siempre cuando arrancamos desde la gratitud, arrancamos desprendiéndonos del yo. Y eso es importante. Pablo continúa entonces diciendo, siempre rogando con gozo por todos vosotros. Por todos vosotros, aquí donde está, gracias. Y por todos vosotros, ¿qué? Por vuestra comunión. Esa comunión que está en oración, que está en la columna de la oración, dice que esa comunión es también en el Evangelio. Usted y yo no podemos tener comunión por pensar lo mismo, porque nos guste el mismo color, porque nos gusten las mismas canciones, porque es que nos gusta la misma comida.
La forma de la oración de Pablo tenía que ver es que era la comunión que ellos tenían en el Evangelio. Esa era su oración. Cuando pensamos en orar por un hermano, cuando pensamos en orar en otro, debemos orar siempre porque lo que nos une sea la persona de Cristo. Muy posiblemente no van a ser los mismos gustos, queridos hermanos. Cuando la palabra de Dios nos incita a que pensemos lo mismo, a que seamos de un mismo sentir, no está hablando que nos pongamos ahora un uniforme. Y entonces ahora dentro de 8 días, por favor, todos vénganse de camisa azul, porque todos tenemos que pensar igual. No, la palabra de Dios no nos lleva a esa clase de pensamiento. La oración de Pablo tenía que ver era con la comunión de los hermanos en el Evangelio. Eso hacía que a pesar que ellos estaban afuera y él estaba allá dentro en la cárcel, él tenía comunión con sus hermanos. La comunión que es a través de Cristo Jesús, el cual es el Evangelio. Y Pablo también decía una cosa muy importante. Allá abajo de Evangelio ustedes van a ver una palabrita que dice, estando persuadido de esto. Él está persuadido de una cosa, él está convencido de una cosa, Pablo. Pero si ustedes ven en qué es lo que Pablo está persuadido, él dice así, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. ¿Y quién es el que comenzó la buena obra? Indudablemente Dios. Dios comenzó la buena obra. Por eso Pablo está persuadido, está convencido que el que comenzó la buena obra en vosotros, después vamos a mirar ese vosotros, pero el que comenzó esa obra, la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Pablo no estaba persuadido por causa de los hermanos en Filipo. Pablo no estaba confiado en los hermanos en Filipo. Pablo estaba confiado, ¿era en quién? En Dios, que fue el que comenzó la obra. Otra vez, otra manera para que nosotros comprendamos cómo quitar la mirada de nosotros y cómo quitar la mirada de otros. No, es que yo sé que él es una persona muy fiel, yo sé que a él sí le agradan mucho las cosas del Señor, yo sé que él va a echar para adelante, él o ella. No, no es en esa persona en la que nosotros debemos confiar. Pablo inmediatamente está diciendo que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Y esa persona es Dios. Tenemos que hacernos entonces también una pregunta. ¿Estoy yo entre los que Dios comenzó? ¿Estoy entre los que Dios comenzó? ¿O no estoy ahí? ¿Podemos comprender eso? Si Dios comenzó una obra en ti, Dios la va a perfeccionar. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿Dios, comenzaste una obra en mí? ¿Estás haciendo un trabajo en mi vida? ¿O simplemente son mis ganas de querer hacer algo diferente? Porque mis ganas pueden funcionar durante un tiempo. Mis ganas de hacer algo bueno pueden ser mientras tanto, mientras no me canso, mientras no me gana otras cosas, mientras no quiero echar para atrás. Muy posiblemente, si tiene que ver conmigo, tiene que ver es con mientras puedo obtener algo. Y entonces no va a ser la obra de Dios, sino va a ser mis propias ganas. Y en esas sí no hay confianza total. Mi confianza tiene que estar depositada es en aquel que comenzó la obra y es Dios, no en nosotros mismos. Ahora, ¿quién lo que tiene que ver con la congregación o la iglesia? Pablo lo expresa de la siguiente manera. Dice él, siempre va a hablar en plural. De vosotros, todos vosotros, vuestra y vosotros. Todo lo que Pablo está hablando a los hermanos
En Filipo es en plural. El que comenzó en vosotros. No el que comenzó en ti. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos no es el que comenzó en ti, sino en vosotros? Porque eso nos hace ver a nosotros la necesidad que tenemos de congregarnos. Por eso me congrego. Yo no me congrego para que alguien, o para poder decir allá afuera, sí, es que yo soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana. Nos congregamos para que mutuamente crezcamos con el crecimiento que da Dios. Eso también se lo expresa Pablo a los Corintios. Pablo utiliza una metáfora que tiene que ver con el cuerpo. Y Pablo menciona todo lo que tiene que ver con el cuerpo, las coyunturas y los tuétanos unidos unos con otros, y dice para que crezcamos con el crecimiento que da Dios. Por eso Pablo a los Filipos se los dice de otra forma, pero les dice lo mismo. El que comenzó en vosotros. Cuando nosotros decimos este pasaje, lo decimos en la mente y lo vemos más bien como algo únicamente para mí. Es que yo tomo este versículo para mí. El que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. Eso inmediatamente me saca de la necesidad de mis hermanos. Porque total, el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar. Pero si el apóstol Pablo no lo dice de esa manera, sino que lo expresa de una forma plural, está diciendo la necesidad que tiene el creyente de estar en la congregación. La necesidad que tiene un creyente de estar en una congregación le muestra a cada uno que necesita de su hermano y su hermano necesita de él. No es el sentido de vengan a la iglesia porque ustedes necesitan de nosotros. No, es vengan porque nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Crecemos mutuamente por medio de los dones que Dios le ha dado a la congregación. Nos necesitamos mutuamente porque somos parte de un solo cuerpo. Pablo en este diagrama que les estoy mostrando nos muestra esta realidad. Pablo, estando en la cárcel, le habla a Dios y pone a sus hermanos en Filipo y le dice, ellos que están allí en la iglesia, oro por ellos, por la comunión de ellos en el evangelio. Pablo de ninguna manera excluye al uno del otro. Pablo le habla a la iglesia y le muestra la necesidad que tienen ellos, primero, de Dios, de la dirección de los obispos y diáconos, y de unos a otros. Si ustedes ven ahí en el vosotros del medio, hice una línea, un tanto curva, que nos lleva directamente hasta Dios, hasta lo que Dios hace. El que comenzó en vosotros, Él fue el que inició la obra. Dios fue el que te llamó. Dios fue el que utilizó las circunstancias para que te acercaras a Él. Dios es el que hace en ti aquello que tú y yo no podemos hacer. La buena obra no es la que tú haces ni la que yo hago. La buena obra la hizo Dios. Y dice que la perfeccionará. Imagínate, es buena la obra, pero Dios dice, todavía no está terminada. Todavía le falta. Todavía es un inmaduro. Todavía necesita crecer. Y día a día lo voy a llevar y lo voy a hacer creciendo. Y está hablando de su iglesia. Indudablemente tú como individuo, solo allí leyendo las escrituras, orando, haces algo para tu propio beneficio. Pero cuando piensas en otros, dice, voy a nutrirme porque otros necesitan también de mí. ¿Cómo voy a dar lo que no tengo? Si no leo las escrituras, si no oro, si no doy de mi servicio, ¿cómo soy útil a los demás? Porque entonces comprendes que Dios no te hizo para ser el llanero solitario. Dios no nos creó para ser llaneros solitarios.
Nos necesitamos. Necesitamos de los talentos que hay. ¿O por qué creen, hermanos, que hoy nos fue tan mal con el tema de la alabanza? Porque nos hacemos falta. Necesitamos que nos apoye la voz, el instrumento. Hicimos lo que mejor pudimos, y no estoy menospreciando, estoy diciendo es una realidad de que nos necesitamos, queridos hermanos. Nos necesitamos. Y que cuando hay uno que primero preside y luego se levanta el otro, dice, bueno, este no es el todero. Hoy termina Carlos siendo entonces el todero. Y no, nosotros no estamos empujándonos hacia eso, sino a que la necesidad que tenemos los unos de los otros. Queridos hermanos, eso nos enseña a nosotros a comprender que la iglesia es sumamente importante. La congregación. Venir a reunirnos no es para que el día del Señor, que Él venga, entonces me encuentre en una iglesia y entonces diga, ay, sí, me lo llevo porque estaba reunido ese día. Tristemente allá afuera hay religiones que enseñan eso. Que donde usted el domingo el Señor no le encuentre en la congregación, usted se quedó. Porque usted estaba en el lugar equivocado. La salvación no es la iglesia. Entonces, ¿por qué nos congregamos si tenemos ese pensamiento? O yo tengo ese pensamiento. Yo no creo que por congregarme es que el Señor me va a salvar. Me congrego más bien porque el Señor me salvó. Es el resultado de una obra perfecta. Es el resultado de poder ahora cumplir el llamado al cual Él me hizo. Y ese es el pensamiento que debería estar en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Él? Si el que comenzó en la obra en nosotros la perfecciona hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo no voy a querer estar con mis hermanos si es a través de la comunión en el Evangelio que crecemos? ¿Tiene o no tiene conexión a los filipenses? Ahora, cuando hablamos de tiempo, en la columna ahí del tiempo dice siempre, siempre, tiene que ver con cada cuánto está orando Pablo por sus hermanos, pero él también dice desde el primer día, y está hablando de la obra de Dios desde el primer día, que comenzó esa obra maravillosa, hasta ahora, y tiene que ver con nuestro día a día en la vida cristiana. Es como lo que estamos estudiando los miércoles. Vivir en el poder del Evangelio se trata desde el primer día que conocimos de Cristo hasta ahora y hasta que el Señor venga. Es el día a día que vivimos en la comunión del Evangelio. Es lo que marca la diferencia, es lo que nos hace a nosotros verdaderos creyentes. Y Él dice, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Ese es el lapso de vida cristiana, aquí en la tierra. Desde el primer día hasta que Cristo venga. Qué buena forma es entender la palabra de Dios en esta profundidad. Si no es Cristo el que hace la obra en nosotros, nosotros no hubiésemos comenzado nunca. Si no es Cristo el que perfecciona la obra de Dios en nosotros, nosotros no la perfeccionaríamos. Nosotros más bien haríamos lo contrario. La echaríamos a perder. Qué triste es cuando personas ponen la salvación en las manos de los creyentes. Ustedes y yo no somos muy buenos arquitectos según Dios. No construimos, destruimos. Y por eso lo que tiene que ver con la construcción del Evangelio tiene que ver es con Dios construyendo en nosotros. Y nosotros beneficiándonos de esa construcción de Cristo. Quiero mostrarles un mapa mental. De pronto este queda un poco más enredado y dicen, no, a ver si me queda algo en la cabeza y de pronto no. Pero voy a tratar de mostrarles otro mapa un poco menos enredado, creo yo. Dice, tampoco entiendo, no mentiras. Ahora bien, aquí hay 4 cosas de las que
hablamos hoy, o cuatro aspectos. Dios, Pablo, de la iglesia o la congregación y del tiempo. ¿Sí? Esos cuatro aspectos estuvimos viendo hoy. Pablo, entonces, ¿qué es lo que hace? Ahí en el primer círculo. Ora, agradece y confía. Eso es lo que Pablo expresa en estas palabras. ¿Cuándo lo hace Pablo? Siempre. Es una continuidad de dependencia en Dios. Pablo no cesa de orar por sus hermanos. Y es lo que nosotros deberíamos de hacer día a día también como hermanos en Cristo. Orar los unos por los otros. Orar por la obra perfecta que Cristo empezó en la vida de cada uno de nosotros, sabiendo que Él la perfeccionará. Haciéndonos la pregunta, Señor, ¿empezaste una obra en mí? Pero no veo que pase nada. Entonces, empieza esa obra en mí, te lo ruego, te lo suplico. Si tú no empiezas esa obra en mí, no va a pasar absolutamente nada. Únicamente van a ser mis ganas, y cuando las ganas me falten, ¿qué voy a hacer de mí? Allí en la iglesia, Pablo expresa lo siguiente entonces de la iglesia. Él habla de la comunión en el evangelio, él habla del crecimiento de la iglesia en comunión en la iglesia, y él habla de una meta. Dice que desde el principio, pero dice hasta. Entonces ahí tenemos una carrera. Arrancamos la carrera de la fe en Cristo. Avanzamos la carrera de la fe en Cristo y llegaremos a la meta. ¿En qué? En Cristo. Así se vive la vida cristiana. La vida cristiana no se puede vivir arrancando por la fe, viviendo con ganas y llegando al cielo mirando a ver cómo hacemos. Ojalá que el Señor ese día me quiera salvar, con incertidumbre. No, la vida cristiana no funciona así. La vida cristiana es una vida de fe. Yo creí en Cristo, Cristo es el que persevera en mí la vida cristiana y Cristo es el que me salva. Confianza total, no incertidumbre. El verdadero creyente que ha creído en Cristo y que cree que Cristo es fiel, no tiene incertidumbre del futuro, tiene certeza. Y la certeza no tiene que ver con su comportamiento. Dios se encargará del mal comportamiento de sus hijos. Él lo dijo, que Él toma y castiga o azota a todo aquel que toma por hijo. O sea, si tú eres creyente y te apartas del Señor en desobediencia, el Señor te va a disciplinar y te va a poner en el lugar que Él dice donde tienes que estar. Es decir, tú no le vas a quedar grande a Dios. No le vas a quedar grande a Dios. Nuestros hijos muchas veces nos quedan grandes, ¿sí o no? Ya llega un momento en que dice, ay, no sabe que haga lo que quiera. Ya no aguanto más. Haga lo que se le dé, ya saben. No lo digan, pero ya no aguanto. Ya no aguanto más. Eso sí, Diana, gracias. Pero a veces creemos, es decir, queremos humanizar a Dios o humanizamos a Dios de tal manera que creemos que a Dios no le podemos pasar por la galleta. Que a Dios nosotros podemos decirle, pues no quiero. Y Dios nos muestra a través de grandes personajes de la historia cuando ellos dijeron no quiero, y Dios le dijo, ¿no quiere? Dios es poderoso para mover corazones de piedra. Dios lo hizo y lo seguirá haciendo. Por eso la obra perfecta, el que la perfecciona es Cristo, no nos pide eso a nosotros. Cuando Él pone en nosotros responsabilidad, es porque ya puso las herramientas. Esa es la meta. El círculo del centro donde dice Dios, dice que Él es el que comienza la obra. Dice que Él es el que perfecciona la obra y dice que Él es el que termina al final con la obra. Él es el que pone el último ladrillo, el que pone la antena allá arriba en ese edificio que comenzó a formar desde el cimiento. Él es ese principio y Él es ese fin. No
el ser humano. Por eso podemos vivir confiadamente. Dios va a reprender mi vida cuando me alejo. Dios va a mostrarme que estoy haciendo las cosas mal. No me va a dejar de ninguna manera con mancha para entrar delante de Él con mancha o arruga. Es lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice que Dios se va a presentar a su iglesia a sí mismo sin mancha y sin arruga. A sí mismo, Él mismo es el que se va a encargar de su iglesia. ¿Cómo vamos nosotros a colocar cargas sobre los hombros de personas que ni siquiera nosotros somos capaces de cargar? ¿Tú tienes una responsabilidad delante del Señor? Claro que sí. El Señor mismo te ha mostrado a través de su palabra lo que a ti te corresponde hacer. Y Pablo decía, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Pablo comprendía muy bien qué era su responsabilidad, qué es lo que le correspondía a él hacer. Pero no lo entendía como un medio de salvación, sino que lo muestra y nos lo da a entender también a nosotros en todos sus escritos, de que él entendía que esto era el fruto de la obra de Cristo en su vida. Por eso Pablo en este versículo 6 al final termina diciendo hasta el día de Jesucristo. Jesucristo es la tapa. Jesucristo es el cimiento. Jesucristo es el todo en la iglesia. Por eso al final de este diagrama coloco, la vida cristiana se trata de Cristo. Y podría ser como lógico o raro que uno coloque el título así. La vida cristiana se trata de Cristo. Pues sí, pues claro. Pero lamentablemente muchas veces no lo vivimos así. Muchas veces la vida cristiana se trata de porque yo voy a una iglesia cristiana. Muchas veces la vida cristiana se trata de lo que yo haga. Entonces, si yo me porté bien esta semana, entonces si yo leí la Biblia, entonces si yo ofrendé, entonces ahora sí soy un buen cristiano. Pero resulta que durante la próxima semana ya no me porté tan bien, ya hice las cosas no muy bien, entonces no, como que esta semana ya no fui como tan cristiano. Estás viviendo una vida religiosa y la invitación es: vive una vida en Cristo. Vive una vida en Cristo. Él es el que te va a fortalecer para no caer en medio de las tentaciones que hay en este mundo, para no estar en el lugar equivocado, para huirle a la tentación. Él es el único que puede hacer eso en nuestras vidas, para tener gozo en medio de las circunstancias que estás viviendo, en medio de la tristeza. Puedes tener gozo en medio de la tristeza, ¿sabes? Es entender que Dios tiene el control y estar tranquilo totalmente en que Dios hará conforme a su buena voluntad y que por algo permite que pase lo que pase. Y en medio de tus lágrimas y en medio de tu dolor, puedes tener gozo en el Señor Jesucristo. Puedes poner tu corazón en Él y decirle: ya no quiero hacer yo, no quiero actuar yo, no quiero tratar de seguirte, porque mi carne, mi ser me lo impide. Yo no soy capaz de seguirte el paso. Y entonces la palabra de Dios nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. La vida cristiana es una maratón. ¿Ustedes saben lo que es una maratón? ¿En cuánto está la maratón? ¿Cuántos kilómetros? ¿Alguien sabe? ¿No? 10. ¿No 10 kilómetros? 20 kilómetros, pues eso, 20 kilómetros. ¿Quién da más? Imagínate una maratón de 20 kilómetros, como dice Sebastián, y empiezas a correr. Por lo menos yo a los 500 metros ya estoy cansado. Al kilómetro ya me falta el aire. A los 2 kilómetros ya comencé a parar.
A los pocos kilómetros ya me van a ver sentado, porque esa es nuestra humana incapacidad. Algunos tienen una capacidad más fuerte. Hablándolo físicamente, se han entrenado y corren. Pero lo delicioso de la vida cristiana, que a pesar de que es una maratón, dice que nosotros vamos en Cristo. O sea, Cristo es el vehículo. Y yo le puedo garantizar una cosa, yo en la moto corro los 20 kilómetros como si nada. Porque ya no corro yo. Corre la moto por mí. La vida cristiana tiene que tratarse de eso, queridos hermanos. Nuestra comunión en el Evangelio se trata de que es en Cristo Jesús, el cual corre por nosotros. Ya Él corrió, ya Él la comenzó. Ya Él es el que va avanzando en la vida cristiana, ya Él es el que la perfeccionará hasta su gran día. ¿Cómo vamos nosotros a ponernos cargas que Cristo no ha puesto sobre nosotros? Él te va a ayudar en medio de tus debilidades. Confía en Él y Él hará, dice la Escritura. Es allí donde nosotros podemos descansar entonces en esto que hemos visto en esta mañana. Pablo ora siempre. Confía en que Dios hará la obra en la iglesia, la cual tiene comunión en el Evangelio. ¿Desde cuándo? Desde el primer día hasta el día de Cristo. Prácticamente ahí están expresados estos 4 versículos que vimos en esta mañana, queridos hermanos. Así es de que les invito a que lean la carta nuevamente, léanla, y dentro de 8 días, siendo la voluntad de Dios, estaremos viendo de los versículos 7 al 11, continuando con esta salutación de Pablo, que es tan importante para cada uno de nosotros. Bien, vamos a orar. Vámonos en pie, por favor. Nuestro buen Dios, continuamos agradecidos, Padre amado, el que nos des este espacio también para que podamos mirar a través de tu palabra, entender que la obra no la hacemos nosotros, pero que podemos estar confiados en ti, en que la obra que comenzaste en nosotros la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Amado Dios, gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Queremos colocar delante de ti la vida de cada uno. Tú sabes las circunstancias difíciles que cada uno está viviendo. Queremos recordar, amado Dios, a nuestra hermana Sara con su esposo, que está pasando una situación muy complicada. Una urgencia se presentó en el día de hoy con él. Que los médicos hayan podido solucionar, amado Dios, que él ya haya salido de peligro, que podamos tener buenas noticias, amado Padre Celestial. Queremos pedirte, Padre Santo, también por nuestra amada hermana Consuelito. Te damos gracias por don Javier. Él esta mañana vino con nosotros, nos saludó y nos contó también la situación de salud que está pasando ella. Te pedimos, amado Dios, que seas tú obrando en su salud. Tú sabes esa situación tan complicada que ella está viviendo, y ahora con un tema de gripa, que se complica mucho más su situación también, Señor. Queremos pedirte también por nuestra hermana Lina, que nos llamó también esta mañana, por su hija, que se encuentra también mal de salud, que seas tú obrando también en ella, Señor. Y hoy especialmente también queremos pedirte por el hijo de nuestra hermana Angélica, Señor. Tú conoces también la situación que le está pasando con todo esto que tiene que ver con esa situación judicial. Nuestro buen Dios, tú sabes que no es fácil estar en esta situación. Rogamos por él. Rogamos para que él pueda encontrar paz en medio de esta circunstancia tan difícil. Y sobre todo por su mami. Para que tú le estés dando tranquilidad a su corazón. Para que ella pueda confiar en ti. Amado Dios, muchas veces a nosotros nos puede quedar fácil dar alivio, pero no comprendemos la profundidad del dolor del corazón de una madre. Por eso acudimos a ti, que eres el único que conoce nuestras aflicciones, y colocamos delante de ti su vida para que seas tú obrando en ella, para que le des gozo en medio de estas circunstancias tan difíciles que están pasando como familia, Señor.
No solamente pedimos por ella, sino por sus familiares. Amado Dios, rogamos por las autoridades. Rogamos a ti, Señor, por misericordia. Padre, la única forma de muchas veces escapar y tener alivio aún de las circunstancias en las que nosotros mismos nos metemos es acudiendo a tu misericordia. Muchas veces merecemos lo que estamos padeciendo, pero tú eres un Dios misericordioso. Amado Dios, también te pedimos que si tu justicia es la que debemos recibir, nos des la fortaleza para aceptarla y también que sea un motivo para acercarnos a ti y conocerte más en profundidad. Amado Dios, te agradecemos por aquellos hermanos y amigos que nos están viendo a través del internet. Te agradecemos porque se conectan con nosotros desde diferentes partes, amigos y familiares. Nuestro buen Dios, que este día podamos salir convencidos de una cosa, que tú comenzaste una obra en nosotros y que la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Pablo expresaba eso de los hermanos en Filipo. Amado Dios, gracias porque a través de lo que tú has mostrado en esta iglesia, nos has demostrado también que tú empezaste una obra aquí en Quimbaya y que la perfeccionarás, Señor. Gracias por la obra de Cristo. Gracias porque será perfecta y se cumplirá conforme a tu voluntad. Amado Dios, mientras tanto, mientras estamos en este tiempo, enséñanos a vivir delante de ti confiados, con la certeza clara de que tú nos has salvado, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, Señor, sino por nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.